8 en punto de la noche, momento de iniciar con la información aquí en FTV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Les saluda Adaluz Sanjur en compañía de Augusto Vanegas. Augusto, buenas noches. Buenas noches, Adaluz. Buenas noches, amigos televidentes. Iniciando una nueva semana de labores y, por supuesto, abrazar, saludar a los que nos sintonizan en los 94.1 FM de Radio Hogar, la presencia viva del Señor, y también a través de nuestro Facebook Live, FTV Canal 5 y nuestro Twitter, @FTV Diario 05. Vamos de inmediato con las informaciones. A pesar de que se presentaron varias discrepancias, fue aprobado en la sexta sesión plenaria de la Concertación Nacional el paquete de reformas constitucionales. Luego de varios meses de reuniones dentro del Consejo de la Concertación Nacional hay humo blanco, y es que este lunes fue aprobado el paquete de reformas constitucionales. Es importante destacar que en este documento se encuentran registrados los puntos en que algunos de los sectores han encontrado disensos. Adicionalmente, es importante también manifestar que el hecho de que los sectores hayan manifestado acuerdos o disensos con relación a este documento final de ninguna manera impide que los mismos puedan presentar intereses que les son y propuestas que les son legítimamente representadas a los sectores en virtud de los cuales pertenecen al presente Consejo ante los diferentes espacios de discusión que se abrirán posteriormente sobre este documento de reformas, entiéndase la Asamblea Nacional y cualquier otro espacio de discusión. Es que finalmente hay humo blanco. Ha habido mucha expectativa sobre este tema desde que se inició el proceso. Ustedes recordarán, estamos hablando del mes de agosto más o menos, cuando las declaraciones de la procuradora Porcel. En el interín han pasado muchas cosas. El grupo asesor trajo a la mesa muchas propuestas. Yo diría que la gran mayoría de las propuestas que vinieron de los asesores han sido objeto de un acuerdo concertado, que son las esenciales realmente, no aquellas que tienen que ver con el tema del órgano judicial, con la Asamblea Nacional de Diputados. Los miembros de la Concertación Nacional han señalado que aunque hubo varios disensos, se ha podido llegar al consenso de varios de los temas pendientes dentro de la mesa de discusión. A construir consensos y no a imponer sus puntos de vista, creo que hay que resaltarla. La manera como se ha destacado, yo creo que queda poca duda ya allá afuera de que es precisamente este Consejo de la Concertación el espacio idóneo para, como panameños y panameñas, resolver nuestros problemas, llegar a consensos en función de una visión compartida y en esa línea pues tratar de encontrar soluciones a los principales apremios. Una vez consensuado este paquete de reformas a la Constitución dentro de la Concertación Nacional, el mismo será enviado a la nueva Asamblea Nacional, donde habrá la posibilidad de incluir temas al momento de la discusión que se dé en el Palacio Justo Arosemena. Que cada uno de los sectores, de los 23 sectores representados ante la concertación, puedan formular en los diferentes espacios de discusión que se abran sobre las reformas constitucionales, particularmente en el seno de la Asamblea Nacional. Entre algunos de los puntos acordados están que el juzgamiento de los diputados y magistrados pasen al Ministerio Público. Además, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, procuradores y magistrados del Tribunal Electoral serán escogidos por medio de una terna a través de la Concertación Nacional, lo que le resta poder al presidente de la República. Con imágenes de Jorge Camargo, Ramsés Betancourt, FTV Diario. En los próximos meses debe iniciar la escogencia del nuevo director de la Caja del Seguro Social, a quienes apuestan porque sea una persona que haya estado dentro del sistema de salud. En los próximos meses se debe iniciar el proceso de escogencia para el nuevo director o directora general de la Caja del Seguro Social, institución que en los últimos años ha tenido 4 directores, hecho que ha sido duramente cuestionado tanto por los asegurados, grupos políticos y empresariales. Hay que tratar de usar las mejores prácticas de cómo escoger a ese director para que sea un director que esperemos esté de largo plazo, porque uno de los problemas que hemos tenido aquí es el cambio constante de los directores. Creo que hemos tenido 3 o 4 solamente en la última administración. Entonces hay que escoger muy bien ese director. Es un gran reto y esperemos que sea la persona correcta, que tenga la experiencia, y nosotros como Cámara de Comercio, como gremios, vamos a estar en la mayor de las disposiciones de colaborar y de ayudar y de tratar de que, sea quien sea, podamos como país echar adelante y enmendar y arreglar el Seguro Social.
El nuevo director de la institución debe contar con un perfil que llene las expectativas de los panameños, especialmente de los asegurados, quienes día a día exigen un mejor servicio dentro de las instalaciones de la Caja del Seguro Social. Tiene un reto sumamente grande, el tema salud es un tema prioritario y siento que los últimos gobiernos no le han tomado la importancia necesaria. Esperemos que este nuevo director sea una persona principalmente especialista en el tema de salud, una persona que de una u otra manera conozca un poco el sistema, pero que también traiga ideas frescas de afuera para poder impulsar los cambios que se deben hacer a lo interno. Una persona que esté dispuesta a dialogar, a sentarse con los diferentes sectores que forman parte del sector salud, que es una diversidad también, ahí estamos hablando de las enfermeras, los técnicos, los doctores, entonces una persona que tenga la capacidad de diálogo y de concentrar todos esas opiniones, esas recomendaciones en acciones concretas a nivel de la búsqueda de las soluciones en el sector salud. Para Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el tema de escogencia es un tanto complicado, ya que a su parecer el nuevo director debe salir del sistema de salud público. Bueno, eso es algo bastante complicado, pero definitivamente, y digo complicado porque no podemos esperanzarnos a que una sola persona traiga la solución de todo, tenemos que acuerpar también el tema de la Junta Directiva, cómo se está escogiendo y ver si hay que hacer algunos cambios o no a la misma o a la propia ley de la Caja de Seguro Social, pero creo que lo importante del director es que definitivamente tenga algún tipo de conocimiento sobre la administración pública de hospitales, primeramente, que también tenga conocimiento sobre finanzas, porque tenemos un tema financiero que enfrentar en la Caja de Seguro Social, eso es ampliamente sabido, y ojalá pudiera también reunir algún tipo de conocimientos sólidos sobre el tema de logística, porque el gran problema en la atención de salud está en la distribución de las citas, en la distribución de los medicamentos, y eso es lo que se está viendo, ¿no? Aún no se tiene una fecha específica para que las personas interesadas a asumir el cargo de director de la Caja del Seguro Social se postulen, pero una vez se tenga una lista de postulados, la Junta Directiva de la institución envía una terna al presidente de la República y será el jefe del Ejecutivo quien designa el nuevo director de la Caja del Seguro Social, y este nombre es enviado a la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, donde se realiza la respectiva discusión para su aprobación o rechazo. De ser aprobado, el nombre de la persona designada pasará al Pleno de la Asamblea Nacional, donde se aprueba o rechaza de manera definitiva la designación hecha por el presidente de la República, en esta ocasión, el presidente Laurentino Cortizo. Con imágenes de Jorge Camargo, Ramsés Betancourt, FETV Diario. Y este fin de semana, más de 100 unidades entre bomberos y voluntarios tardaron más de 24 horas para sofocar un incendio de 12 galerías ubicadas en Villa Daniela, corregimiento de Mañanitas. La baja presión del agua y el material combustible, plástico y cartón que le daban fuerza a las llamas complicaron los trabajos de extinción. Las intensas llamas dejaron a los vecinos temerosos. Por fortuna no hubo víctimas que lamentar. Eso empezó como faltando como 10 minutos para las 5. El niño me dijo de que mamá está echando un poquito de humo en la fábrica. Cuando salimos era humo bien fuerte y de ahí los bomberos llegaron, pero llegaron del lado de allá y la parte de atrás ellos no se percataron que estaba incendiada. Entonces cuando ya ellos vinieron de este lado ya estaba la mitad de la fábrica toda completa incendiada. Ya el fuego estaba súper avanzado. Como puedes ver, las afectaciones son aquí, el tanque de reserva, están hechas explosiones. Nos tuvimos que ir a dormir a otro lado porque no teníamos forma de quedarnos. Son unos depósitos, ahí hay cualquier cantidad de empresas. Ahí había, al principio había una cuestión de muebles, había una cuestión de papelería, después había repuestos de autos, otro donde habían cosméticos, champú, pasta de dientes y todo lo demás. Y aquí al final había una cuestión de muebles también. Marcos Alén, dirigente de la Federación Sindical Independiente de Colón, hizo un llamado al presidente electo de la República, Laurentino Cortizo, a fin de que realice una investigación de la forma como se han utilizado los fondos de esta Junta Asesora del presidente para asuntos de Colón. Las denuncias se realizaron al culminar una caminata que inició en la calle 13, avenida Amador Guerrero en la ciudad, hasta la puerta principal de la zona libre de Colón, en el área de la avenida Miguel Guáquet, conocida también como El Corredor. El
el día de hoy hicimos una conferencia de prensa acompañado naturalmente con una pequeña marcha desde nuestra oficina hasta la entrada de la zona libre, porque es que los usuarios de zona libre conforman 5 puestos de los 9 que dirigen la JAPAC, y en la JAPAC se ha perdido millones de dólares generados en este último gobierno y que deben ser utilizados en empleo para los colonenses y no se está dando, ni tampoco aparece el dinero. Las plazas de empleo deben ser generadas por este dinero que ha sido mal utilizado porque son para los empleados, para generar los empleos. Bueno, continuamos con las marchas. Después de esta, dejamos en manos del presidente electo que pida explicaciones, porque él le tocará entonces resolver este problema. Si no, tendremos que realizar las primeras marchas en Colón en el nuevo gobierno. Buenas noches, amigos televidentes. Como nos hemos enterado, en el Tribunal Electoral, producto de la serie de impugnaciones que se dieron después del 5 de mayo, la mayoría, no todas, la mayoría han sido descartadas. 2 hasta ahora han sido acogidas. La que impugna las elecciones en el circuito 8.1 y la que hace lo propio en el circuito 8.7. 8.1 es Arraiján, 8.7 es Bellavista, Betania, Pueblo Nuevo, Ancón, San Felipe, El Chorrillo, Caledonia. Esas 2 han sido acogidas. No significa que ya se tomó la decisión de que va a haber elecciones nuevas, sino que fueron acogidas para ahora entonces el tribunal correspondiente darle el trámite, que el juez haga el análisis y determine si efectivamente convoca a nuevas elecciones o no. Vamos a ver, en el caso del 8.1, la persona que impulsa la impugnación es la actual diputada Marilyn Vallarino, en detrimento no del resto de los diputados proclamados, sino en detrimento de su copartidario, el joven, por cierto, una persona muy joven de apellido Valencia, que en el pasado, en la administración, en el quinquenio Martinelli había sido diputado ya. En el caso de el 8.7, allí son impugnaciones hechas por varios candidatos que se sintieron afectados por las proclamaciones. Carla García, del PRD, Yair Martínez, de Cambio Democrático, y hay una tercera que ahora se me va el nombre, también fueron acogidas. Bueno, como dije hace un momento, han sido recibidas, han sido aceptadas para darle trámite, porque han cumplido, porque hay elementos, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que si el Tribunal Electoral, el o los jueces correspondientes, se alargan mucho en la toma de decisión, ya hoy es 10 de junio, estamos a 21 días del 1 de julio, podría darse el caso de que la Asamblea iniciara sesiones el 1 de julio sin los 71 diputados. O dicho de otra manera, dependiendo de lo que el juez determine, sí, ojo con algo, no conozco el detalle de las impugnaciones, ni conozco cuál es la mecánica del Tribunal Electoral, pero el juez pudiera determinar elecciones nuevas en todo el circuito. Y entonces los 5 diputados, que creo que en ambos, creo que en el 8.7 son 5 y en el 8.1 son 5 o 6, perdón, 4 creo que son, no tomarían posesión del cargo. Esa pudiera ser una opción. Hay quienes dicen que la otra opción sería que tomaran posesión los que no tienen problema, los que ganaron por cociente, y el problema lo tienen que dirimir los otros. A mí eso no me suena lógico. No me suena lógico eso. Porque si las impugnaciones fueron a toda la elección... el otro fue el señor Carlos González, del panameñismo. Me acabo de acordar. El otro que impugnó fue el señor Carlos González, candidato a diputado del panameñismo en el 8.7. Si eso ocurre,
Si la impugnación es a toda la elección, entonces ¿qué hay que hacer? Elecciones nuevas en ambos circuitos, si ese fuera el caso. Y si ese fuera el caso, entonces el 1 de julio probablemente la Asamblea se podría estar instalando con seguridad, si ese fuera el caso, con menos de 71 diputados. ¿Eso es posible? Por supuesto que sí. En el quinquenio de Endara, en el quinquenio de Pérez Valladares, no recuerdo cuál otro quinquenio, la Asamblea se instaló sin tener el 100% de los diputados porque hubo que dirimir elecciones nuevas o dirimir impugnaciones después de la toma de posesión, y esas personas posteriormente asumieron el cargo. Así es que, ojo con algo, los administradores de justicia en materia electoral podrían demorarse más allá del 1 de julio, pero eso no va a impedir que la Asamblea, 1, se instale el 1 de julio. 2, que como consecuencia de su instalación tomen posesión los diputados. 3, que una vez hayan tomado posesión los diputados y hayan elegido su directiva, le den posesión al presidente de la República que resultó electo el pasado 5 de mayo, es decir, a Laurentino Cortizo y al señor Carrizo que le acompaña con vicepresidente. Nada de eso impide, o sea, nada de estas impugnaciones que le den trámite, que incluso convocaran a nuevas elecciones, impediría que el 1 de julio el órgano legislativo se instale y posteriormente le dé posesión al nuevo presidente de la República. Así es que usted no se preocupe por eso, porque institucionalmente la Constitución prevé que situaciones como estas puedan ocurrir y no pasa nada. Simplemente esperar que el Tribunal Electoral decida qué va a pasar en esos 2 circuitos. Hay que prestarle atención a cómo será esa justicia, esa administración de justicia electoral, porque parece que en algunos casos hay demasiadas evidencias de que hubo demasiados errores y que esos demasiados errores podrían modificar un resultado o el resultado que se iba a conocer en las respectivas juntas circuitales de aquellas elecciones. Continuamos con más información. En el segundo bloque vamos a hablar también un poquito qué pasa con los partidos políticos ahora que ya el agua está regresando a su nivel. ¿Qué va a pasar con los partidos políticos en este país en el segundo bloque? Muchísimas gracias, profesor. Culminado este primer análisis, vamos a realizar un recorrido por las notas más sobresalientes en el mundo. Iniciamos en Japón, donde en una reunión el G20 alertó que las guerras comerciales ponen en riesgo la economía mundial. En una reunión en Japón, los ministros de finanzas y los responsables de los bancos centrales de los países del G20 admitieron el domingo que las tensiones comerciales han empeorado y ponen en riesgo la economía mundial. Tras 30 horas de debate, el comunicado final del G20 de finanzas reconoció que el crecimiento permanece bajo y los riesgos de empeorar permanecen. La reunión estuvo centrada en las guerras comerciales en marcha entre Estados Unidos con China, por un lado, y México, por el otro. El Fondo Monetario Internacional calcula que los aranceles que impuso Washington a Pekín desde el año pasado podrían reducir el PIB mundial en 0,5% en 2020. Casi todos en el auditorio piensan que las tensiones comerciales son una amenaza para el crecimiento. No es siempre el pensamiento de la administración estadounidense. Estados Unidos cree que si su ofensiva contra China termina en acuerdo, sería positivo para todo el mundo. Por su parte, Japón advirtió sobre una erosión de la confianza de los mercados si la incertidumbre persiste, y Francia fue más lejos todavía y afirmó que hay un riesgo de que la ralentización económica pueda convertirse en una crisis económica mundial debido a las tensiones comerciales. En el G20 de finanzas se trató por primera vez el envejecimiento demográfico, una tendencia que afecta a la humanidad entera y que advirtió que si el fenómeno comienza a producirse en las economías emergentes antes de que se vuelvan ricos, ya no se podrán tomar medidas eficaces para enfrentarlo. Hacia 2050, el número de habitantes de al menos 60 años podría superar los 2.000 millones. Además, acordó que el G20 buscará corregir el vacío legal para los gigantes de Internet, Google, Amazon, Facebook y Apple, que facturan miles de millones de dólares y son criticados por sus prácticas de optimización fiscal. El presidente Donald Trump volvió a amenazar con imposición de aranceles si el legislativo mexicano no aprueba acuerdo migratorio.
Nueva amenaza de Donald Trump a México. El lunes, el presidente de Estados Unidos aseguró que una nueva disposición del acuerdo con México sobre migración necesitará de la aprobación del legislativo de ese país y advirtió que en caso de no hacerse, impondrá aranceles a su vecino del sur. No anticipamos un problema con la votación, pero si por alguna razón no llega, los aranceles se restablecerán, tuiteó el mandatario. Trump crispó la relación con su vecino al anunciar a finales de mayo aranceles del 5% a todas las importaciones mexicanas a partir de este lunes, si México no detenía el flujo migratorio hacia Estados Unidos. El viernes a última hora, ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo después de 3 días de negociaciones en Washington. México se comprometió a aumentar la seguridad en su frontera sur y ampliar su política de devolver a los migrantes centroamericanos mientras Estados Unidos procesa sus peticiones de asilo. Washington, por su parte, había retirado su amenaza de imponer aranceles a las importaciones mexicanas. Un helicóptero hizo un aterrizaje brusco de emergencia en el techo de un rascacielos en Manhattan. El duro aterrizaje de un helicóptero en el corazón de Manhattan causó conmoción en Nueva York. La nave descendió el lunes en el techo de un rascacielos ubicado en el 787 de la Séptima Avenida, cerca de Times Square y la Trump Tower. Desde el lugar del accidente, el gobernador Andrew Cuomo dijo a periodistas que el piloto, única persona a bordo, había perdido la vida. La policía precisó que el helicóptero hizo un aterrizaje brusco en medio de lluvia torrencial y neblina en el techo del edificio de 54 pisos donde se ubica la sede del banco francés BNP Paribas y otras compañías financieras. La nave se incendió y el fuego fue extinguido por los bomberos. El área fue cerrada al tráfico y el edificio evacuado. Cuomo dijo que no hay señales de que se trate de un atentado terrorista y el accidente será investigado. En Sudamérica, miles de venezolanos lograron cruzar a pie el territorio colombiano tras la reapertura parcial de los puentes fronterizos. El gobierno de Nicolás Maduro movió ligeramente el fin de semana los contenedores que bloqueaban el puente Simón Bolívar, el principal paso fronterizo con Colombia, permitiendo el paso a miles de personas. Los puentes habían sido bloqueados en febrero, cuando Maduro ordenó el cierre de la frontera con Colombia para impedir el ingreso de ayuda estadounidense ante la severa escasez de alimentos e insumos médicos en su país. Desde entonces, los venezolanos se aventuraban por peligrosas trochas o caminos ilegales para conseguir comida y medicinas o llevar a sus hijos a la escuela en Colombia. Me aflige eso, que tengamos un gobierno que se meta debajo de la mesa a comer y no se dé cuenta que alrededor su pueblo está comiendo de la basura. Me aflige eso. Los contenedores pues reflejan, simbolizan lo que tenemos en el gobierno, ¿sí? Un presidente que no tiene la capacidad de tomar buenas decisiones, ¿sí? Sino abre una apertura al puente mediocre, a medias. Antes del cierre fronterizo, un promedio de 30.000 personas pasaban a diario por el puente Simón Bolívar, según cálculos de migración. Venezuela enfrenta el mayor éxodo de su historia moderna, a raíz del colapso de su economía y una feroz pugna de poder entre Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países. Bien, seguimos en Sudamérica. Cientos de personas marcharon en Buenos Aires, Argentina, en respaldo a un médico condenado por impedir un aborto a una joven de 19 años. Centenares de activistas pro vida marcharon en Buenos Aires en respaldo a un médico condenado por impedir un aborto no punible a una joven embarazada por violación. El ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra fue declarado culpable del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en un juicio realizado en mayo en la provincia de Río Negro. El 12 de julio se conocerá la pena que enfrentará. La verdad que lo que queríamos era la absolución, ahora lo que nos queda pelear es, como dije recién, dar los justificativos para una pena acorde, pero la fuerza mayor va a estar puesta en la apelación, porque consideramos que este no es un juicio justo. Con el lema Salvar vidas no es un delito, la movilización se trasladó de Plaza de Mayo al Congreso, portando banderas argentinas, pañuelos celestes, imágenes religiosas católicas y muñecos que simulaban fetos. Estamos viendo que un médico es condenado y penalizado por haber salvado no solamente la vida de la madre, sino también la vida de un bebé de 22 semanas y media. Creo que es una atrocidad, es un avasallamiento y lamentablemente no nos queda otra que salir a la calle y manifestarnos.
El médico condenado aplicó una medicación para revertir un aborto en curso a la joven de 19 años, embarazada en una violación, uno de los casos contemplados en Argentina para que no sea punible la interrupción del embarazo. Siendo las 8:25 minutos de la noche, vamos a realizar nuestro primer alto en el camino. Al volver tendremos más informaciones de carácter eclesial, la actividad del Santo Padre y de la Santa Sede. Usted está viendo FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. No le cambie, ya volvemos. (8:31 de la noche, estamos de vuelta con más de FETV Diario a través del canal de la Misericordia y a través de los 94.1 FM de Radio Hogar, la presencia viva del Señor. Damos paso de inmediato a las notas eclesiales. Y este fin de semana la Iglesia celebró la solemnidad de Pentecostés en el Vaticano. El Papa presidió la misa en la Plaza de San Pedro junto a 25,000 peregrinos en esta fiesta que marca el punto final del periodo de Pascua. El Papa recordó que el Espíritu Santo trae paz y unidad. El pontífice también mencionó que hoy en día vivimos en una cultura del insulto que se usa como la primera respuesta a una opinión que no se comparte. Finalizó invitando a ser de aquellas personas que viven según el Espíritu, llevando paz donde hay discordia. Y tal como lo habíamos anunciado, el Papa Francisco se reunió con representantes de la Renovación Carismática Católica. El Vaticano ha creado un organismo que coordinará desde ahora a los grupos de espiritualidad carismática. El Papa Francisco se reunió con líderes del Servicio Internacional de Renovación Carismática Católica. Se trata del organismo que coordina entre sí y con el Vaticano a los grupos de espiritualidad carismática. Reúnen a unos 120 millones de católicos. Durante su discurso, el Papa Francisco les contó lo que espera de todos ellos. Estas tres cosas, bautismo en el Espíritu Santo, unidad en el cuerpo de Cristo y servicio a los pobres, son el testimonio necesario para evangelizar el mundo. También dijo que los programas y organizaciones para evangelizar son inútiles si no muestran cariño y fraternidad. Al final del encuentro, el Papa les pidió rezar un minuto por la paz en Tierra Santa. Francisco se unió así a la campaña mundial con motivo del 5º aniversario de su encuentro con los presidentes de Palestina e Israel. La Renovación Carismática Católica surgió tras un retiro espiritual de estudiantes realizado en 1967 en Estados Unidos. Su espiritualidad se centra en Pentecostés y la experiencia transformadora que vivieron los apóstoles con la venida del Espíritu Santo. Y en otro tema, el Vaticano se refirió a la ideología de género en un nuevo documento dirigido especialmente a educadores y padres de familia. El Vaticano cuestiona la ideología de género en un nuevo documento para padres y educadores. Se llama Varón y Mujer los creó, para una vía de diálogo sobre la cuestión del género en la educación, y lo ha publicado la Congregación para la Educación Católica. El documento distingue entre ideología de género, que busca imponerse como un pensamiento único, y las investigaciones que profundizan sobre cómo se vive la diferencia sexual en las culturas. El Vaticano critica la ideología, pues no se abre al diálogo, pero dice que con las investigaciones honestas comparte algunas conclusiones. Por ejemplo, le reconoce el mérito de luchar contra cualquier expresión de injusta discriminación, también la debida a tendencia afectiva. Pero insiste en que no se puede dejar la identidad masculina o femenina en manos de la subjetividad. Dice que presentar una sociedad sin diferencias de sexo es irreal y que no tiene base biológica. También advierte de que la utopía de lo neutro vacía el concepto de familia, donde la comparación con la madre y el padre facilita al niño la elaboración de su propia identidad. El texto también pide a educadores católicos y universidades que se preparen bien en este campo y lanza un llamamiento a los gobiernos a la reflexión. Dice que un Estado democrático no puede reducir la propuesta educativa a un solo pensamiento, en un asunto tan delicado que toca la visión fundamental de la naturaleza humana y el derecho natural de los padres a tener una opción de educación libre que esté de acuerdo con la dignidad de la persona humana. Excelente herramienta para los padres de familia y para los educadores.
El Papa Francisco ha expresado su deseo de viajar a Irak el próximo año, país que ha sido marcado por la guerra y la persecución a los cristianos. El Papa mantuvo un encuentro con la ROACO, la reunión de las obras de ayuda a las iglesias orientales. Su presidente, el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, saludó a Francisco en nombre de todos los miembros de este organismo. El Papa anunció por sorpresa que el próximo año quiere viajar a un país marcado desde hace décadas por la guerra y donde los cristianos han sufrido persecución. Un pensamiento insistente me acompaña pensando en Irak, donde tengo la voluntad de ir el año que viene. También recordó el sufrimiento de la población en Ucrania, Siria e Irak, países inmersos en conflictos bélicos o donde la violencia es constante. Por eso, pronunció unas duras palabras contra quienes se benefician de guerras como estas a través del comercio de armas. Ma anche tante volte penso all'ira di Dio, que si scatenerà. Muchas veces pienso en la ira de Dios que se desatará contra los responsables de esos países que hablan de paz y venden las armas para hacer estas guerras. Esta hipocresía es un pecado. Es un pecado. Francisco además criticó la doble moral de abrir los puertos y las puertas para las armas, pero no para las personas que se ven obligadas a huir de sus hogares. El Papa tampoco quiso olvidarse de la situación en Tierra Santa, donde deseó que reine la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre todos sus habitantes. Bien, hasta aquí las notas eclesiales. Seguimos con más información. El Instituto Nacional de Cultura tuvo este lunes su primera reunión de transición, donde se tocaron temas como el avance de los proyectos, situación en la que se encuentran los museos, sitios y monumentos históricos. El director designado de esta entidad, Carlos Aguilar, anunció que en esta administración se buscará un acercamiento con diferentes ministros, donde funcionan oficinas del INAC, para que todo se concentre en un Ministerio de Cultura. Y eso lo vamos a hacer de manera ordenada y poniéndonos de acuerdo casualmente con esos ministros, porque no podemos hacer una ley para quitar direcciones de otros lugares sin haberlo conversado previamente. En la reunión con la administración saliente, Aguilar dijo que visitará algunas infraestructuras que se están construyendo, así como museos que lamentablemente permanecen cerrados. La directora Yanel Davidson y el equipo de trabajo de ella que estuvo en la reunión nos dieron un pantallazo general de cómo está la situación de esas obras de infraestructura que se han venido desarrollando, pero ya mañana vamos a reunirnos nuevamente ella y yo para organizar el trabajo de los equipos entrantes con los equipos que están trabajando actualmente y vamos a visitar, ella me ha pedido que visitemos y yo feliz de ir a visitar todas las obras que se están desarrollando y no solo las obras, hay varios museos cerrados y no por culpa de la administración, sino porque no tienen los recursos necesarios. Hablando de recursos, entonces vamos a visitar todos los museos, vamos a visitar todas las obras. El 1 de julio creo que una de las primeras tareas que voy a tener es recorrer el país entero para ver cuál es la situación de cada sitio histórico, de cada monumento histórico, de cada oficina regional del instituto, para poder entonces hacer los análisis correspondientes. El proceso de transición se desarrolló con la presencia del vicepresidente electo Gabriel Carrizo y artistas reconocidos. Con un tema que nos apasiona muchísimo, que es el tema de la cultura, impacta de manera transversal todas las instituciones del Estado, toda la gobernanza, y sabemos que es pieza fundamental para la lucha contra la desigualdad y la pobreza. En un presupuesto de 24.000 millones de dólares estoy seguro, por supuesto, que va a haber suficiente recurso para la cultura, para el deporte, para la educación. Carrizo dijo que aún faltan otras transiciones como las del Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, donde el presidente electo Laurentino Cortizo liderará personalmente estas reuniones. Jennifer Sanjur Padilla, FTV Diario. La solicitud del vicepresidente electo José Gabriel Carrizo al contralor Federico Humbert de no refrendar nuevos contratos que pudiesen deteriorar aún más el estado de las finanzas públicas causó molestia en el Ejecutivo.
que haga un llamado a que se maneje esto de una forma más profesional, con más prudencia y más respeto al pueblo panameño, que se merece información precisa y que se explique puntualmente. Y aparte, que aquí dar órdenes al Contralor, eso es improcedente. Si yo sí hago un llamado a que la juventud no comprometa de una forma u otra la transición ordenada que se está llevando. El vicepresidente electo José Gabriel Carrizo reiteró este lunes su preocupación por el estado de las finanzas del país y restó importancia a los cuestionamientos que le hiciera el mandatario Juan Carlos Varela por este tema. Carrizo dice que la reunión con el Contralor Federico Humbert fue muy respetuosa. Hablamos un poquito de economía, se estimó un crecimiento de 5.9% hoy en día, a marzo estoy hablando, hoy en día es del 3.4, es decir, 2.5 menos. Si hablamos de recaudación tributaria, ellos estimaron a marzo cifras que hoy están por debajo del 20%. Si hablamos de economía, pues el 19% de las empresas a marzo versus marzo del año pasado han declarado menos, es decir, que tienen un impacto negativo en su economía, igual los ahorros corrientes del gobierno central. Pero todas estas cifras que indican, todas estas cifras son indicios de que la situación está empeorándose. Y lo único que nosotros hemos solicitado con respeto al gobierno saliente es que entreguen los balances que corresponden al mes de abril y al mes de mayo. ¿Por qué? Porque entendiendo que hay un hueco en las finanzas públicas, necesitamos saber el tamaño. ¿Por qué? Para rápidamente tener un diagnóstico y empezar el 1 de julio a revitalizar la economía. El expresidente del Colegio de Abogados, José Alberto Álvarez, coincide con el presidente Varela en que esta solicitud es improcedente. Mire, el señor vicepresidente electo de la República puede hacer averiguaciones dentro de un ambiente de cordura y de mesura, pero de hacerle peticiones al señor Contralor de que no refrende más contratos, si eso fue lo que le pidió, yo creo que sobrepasa los límites de su mandato constitucional, que si usted busca en la Constitución solo sirve de llanta de reemplazo, porque un vicepresidente solo va a actuar si el presidente no está y en las misiones que le encomienda el presidente. La Cámara de Comercio también se pronunció sobre el tema. Yo creo que hay obras y hay temas que están en ejecución, hay que mantener esa ejecución y mantenernos operando. Creo que ahí el tema es no hacer compromisos nuevos en estos días que comprometan las finanzas del Estado a futuro. Creo que el MEF ha dado un informe bastante claro donde se muestra que eso no es el caso y es normal que se pregunte cómo están las cosas. Nosotros hemos visto un proceso de transición ordenado. Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Amigos de FETV y Radio Hogar, con esta información vamos a realizar nuestro segundo alto aquí en FETV Diario. Al volver, el profesor Edwin Cabrera preparado con el segundo análisis de esta noche. Y nuestro compañero Alejandro Rodríguez con las fascinantes notas deportivas. No le cambie, ya regresamos. De regreso, amigos televidentes. Oiga, y bueno, hablamos hace un momento de impugnaciones, de posibles nuevas elecciones, todas las proclamaciones que se hicieron y demás, pero hay un tema que ha quedado así gravitando, bueno, como muchos temas, ¿no? Bueno, ¿y los partidos políticos qué? ¿Cuál es la conclusión después de saber quiénes ganaron, quiénes no ganaron, cantidades de diputados, alcaldes y representantes? Bueno, el resultado de las elecciones ha reconfirmado que los partidos políticos en una democracia son necesarios. El resultado de las elecciones también demostró que los que se denominan independientes o que el Código Electoral denominó
libre postulación también son una realidad, pero son una realidad no lo suficiente como para cambiar el status quo de los partidos políticos. Sí, porque el primer lugar lo obtuvo la alianza de partidos entre el PRD y el Molirena. El segundo lugar lo obtiene la alianza que hicieron Cambio Democrático y el Partido Alianza. Y el tercer lugar, entonces, lo obtiene la candidatura de libre postulación del señor Lombana, para luego aparecer en el cuarto lugar la alianza entre el Partido Panameñista y el Partido Popular. ¿Se dan cuenta? De las 4 primeras posiciones, bueno, en la quinta posición queda Ana Matilde Gómez, libre postulación, en la sexta posición Saúl Méndez del Partido FAT y en la séptima la libre postulación de Marco Amelio. Pero nuevamente, en las 4 primeras postulaciones, de las 4 posiciones postuladas, 3 la ocupan los partidos políticos en alianza y 1 el de la libre postulación. Imaginémonos por un segundo que en este caso particular Lombana hubiera tenido un partido. Probablemente aquí estuviera, tal vez no hubiera ganado, tal vez, no lo sabemos, pero si hubiera tenido un partido tuviera diputados, tuviera alcaldes, tuviera representantes, porque con la cantidad de votos que jaló solamente a nivel presidencial, significa que él pudo haber ayudado con esos votos, que seguramente ayudó a algunos, pero sin esa estructura de partido, pero hubiera ayudado entonces a que ese partido, por él representado, hubiera obtenido representación en la asamblea, en las alcaldías y en los corregimientos. Entonces, si Lombana por sí solo empuja casi 400.000 votos, es probable que con una estructura partidaria hubiera rebasado los 400.000 votos. Es probable, digo yo. Pero es seguro que sí hubiera obtenido representación en las otras instancias, con seguridad. Así hubiera sido un diputado o 3, así hubiera sido un alcalde o 4, y así sucesivamente. La libre postulación o la figura de los independientes son una realidad en una democracia. Pero los partidos políticos también lo son. Ahora bien, la otra pregunta que surge es, ¿y cuál será el rol de los partidos políticos en esta nueva época? Sí, porque el 1 de julio, luego de conocidos los resultados del 5 de mayo, a partir del 1 de julio comienza a escribirse una historia diferente. ¿Por qué es diferente? A ver, vendrá lo inevitable, el desgaste natural de gobernar. ¿Cómo administrará eso el PRD? Vaya usted a saber. El Partido Panameñista, quien había estado alternándose en el poder con el PRD y viceversa, ha quedado muy disminuido por el resultado. Le tomará tiempo al Partido Panameñista, 1, recomponerse internamente y luego, 2, salir a plantear su opción electoral de cara al 2024. 3, el Partido Cambio Democrático, que obtiene un interesante segundo lugar con una cantidad de votos importantes. Sí, pero para el 2024 ya habrán corrido 10 años fuera del poder político del Estado. ¿Tendrá Cambio Democrático esa consistencia político-ideológica para mantener ese caudal de votos? Interesante saberlo. ¿Y quién tendrá el liderazgo de Cambio Democrático? ¿Rómulo Rux, quien objetivamente hace una buena presentación, o el señor preso en el Renacer? ¿Quién de los dos tendrá el verdadero liderazgo de ese partido? Luego de esos siguen pues el partido Molirena, el Partido Alianza, el Partido Popular, que son mini partidos que tendrán que también revisar qué pretenden, qué piensan de la vida política, si amerita que sigan existiendo o no, porque es que realmente a mí no me queda claro cuál es el papel de estos partidos. Y naturalmente la opción de aquellos que fueron por la libre postulación decidirán estructurar un partido. Cuidado, que si lo hacen con seguridad van a rebasar a Alianza, al Popular y al Molirena, a menos que estos 3 se sacudan y comiencen a hacerle planteamientos al país. Yo lo veo difícil, no imposible, pero lo que sí veo es que si uno de estas figuras de la libre postulación estructura o monta un partido político, en condiciones normales va a rebasar a estos otros partidos tradicionales. Y vaya usted a saber si pueden elaborar un discurso y una acción política que los ponga a disputar una presidencia en el 2024. Dependerá de que, 1,
de cuál será el papel de los partidos ya existentes y 2, de cuál será el papel de los partidos nuevos. 2, o tal vez en lugar de 2, 1, quiénes serán las figuras que encarnarán estas organizaciones políticas, ya sean las actuales, ya sean las nuevas. Y si esas figuras podrán liderizar una serie de planteamientos y de cambios que pretenderán hacer. Son las interrogantes que quedan, pero sin duda los partidos políticos siguen jugando un papel importante en esta y en todas las democracias del mundo, sin menoscabo de la figura de los independientes. Continuamos con más información con Alejandro Rodríguez. Bien, gracias, profe. Buenas noches. Estamos listos para el fascinante mundo de los deportes para hoy, lunes 10 de junio. Vamos a arrancar de inmediato, repasando lo que ocurría el día viernes con el partido amistoso de la selección de Panamá ante la selección de Uruguay. Último partido de los nuestros antes de la Copa Oro. La victoria va a ser para los que eran locales en ese partido, la selección charrúa, 3-0 sobre el equipo panameño. En gran parte de los goles, 2 de los 3 goles, prácticamente nada que hacer para el equipo panameño. Luis Suárez anotó de tiro libre un golazo tras una falta cometida por Román Torres. También en otro de los goles era un remate de afuera del área que prácticamente la clavaron en el ángulo. Muy poco que hacer para Luis Manota Mejía, que también tuvo un par de intervenciones. Para mal ataque solamente se puede decir que 1 o 2 jugadas claras, pero no estuvimos finos y claramente no pudimos anotar el gol del descuento. La selección de Panamá se prepara ahora para la Copa Oro 2019. Y precisamente hablando de esta Copa Oro, esta mañana la selección de Panamá viajaba en un vuelo desde el aeropuerto de Tocumen hacia Houston, donde harían escala, para luego viajar hasta Minneapolis, Minnesota, donde será el primer partido ante la selección de Trinidad y Tobago. Estamos viendo imágenes esta mañana en el aeropuerto internacional de Tocumen, un día bastante nublado el que hubo hoy en Ciudad Capital. Vamos a escuchar a Julio César Dali Valdés, técnico de la selección de Panamá. Con respecto a los jugadores, ya estamos en los 23 y bueno, estamos pensando en hacer un gran torneo. Vamos con mucha ilusión, con muchas ganas y que todo salga bien. Bueno, hemos jugado 2 partidos, los últimos contra Colombia y contra Uruguay. Y después de Colombia había comentado que no me había gustado, digamos, la actitud del equipo, sobre todo en algunos aspectos y sobre todo en los goles que habíamos sufrido, de la manera como lo sufrimos. Y luego en el segundo partido contra Uruguay yo salí contento con el tema que fue totalmente diferente, ¿no? Y fue el mismo resultado. O sea, fue el mismo resultado. Nosotros tenemos que entender que sí, eso por supuesto que nos hace crecer, porque estamos jugando contra los mejores futbolistas del mundo, contra una de las mejores selecciones incluso del mundo y ese tipo de partido, enfrentar a este tipo de rivales, jugadores, etcétera, te hace crecer, o sea, te hace aprender cosas, ver cosas y... Veremos cómo le va a nuestra selección en esta Copa Oro 2019. Nos vamos para Europa y es que ayer domingo se jugaba la gran final en su primera ocasión de la Liga de Naciones de Europa. Portugal es el primer campeón de este torneo. Veamos. Portugal es el primer campeón de la Liga de Naciones. La selección lusa logró el título de este nuevo torneo continental al imponerse 1-0 a Holanda en la final el domingo en el Estadio do Dragão de Oporto. Creo que es un trofeo muy importante para todos los portugueses y para nosotros. Desde 2016 el equipo ha cambiado su historia con un nuevo trofeo. Felicitaciones a todos. Obviamente estamos muy felices. Se trata del segundo torneo continental para los lusos luego de la Eurocopa de 2016. Y según Cristiano, los alienta a ir por la Eurocopa del año próximo. Para 2020 vamos a estar en la lucha. Este grupo se volverá aún más fuerte porque estos jugadores jóvenes madurarán. Este grupo tiene futuro, no tengo dudas. Ahora le pone algo de presión a Leo Messi, que va a enfrentar la Copa América en los próximos días para también obtener un título con la selección de Argentina. Vamos a cambiar de tema y es que Rafael Nadal sigue siendo el rey de Roland Garros. Este fin de semana
obtuvo su 12º título en el mundo del tenis, hablando precisamente del Roland Garros. Veamos la nota. El español Rafa Nadal conquistó el domingo nuevamente el Roland Garros. Es su 12º título en París. Se impuso en 4 sets al austríaco Dominic Thiem, al que derrotó por parciales de 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1. Nadal, de 33 años, afirmó que este trofeo significa mucho para él, al referirse a sus repetidos problemas físicos. Con este triunfo, el número 2 mundial ya ostenta 82 títulos y es el 18º en Grand Slam, por lo que ya tiene muy cerca el récord de 20 grandes de Roger Federer. Nadie en el tenis había logrado ganar 12 títulos en un mismo Grand Slam, una nueva hazaña que se suma al historial de Nadal. Bien, por Rafa Nadal, que sigue sin duda estando entre los mejores del mundo y por supuesto que estará entre los mejores de la historia. Es lo que tenemos en Deportes para hoy. Vamos con ustedes y la parte final del noticiero. Adelante. Muchas gracias a nuestro compañero Alejandro Rodríguez por las notas deportivas y bueno, aunque un poquito tarde a la luz, quiero enviar un saludo de felicidades a todo el pueblo panameño, a todos los cristianos católicos por la fiesta de Pentecostés, que hayan tenido una feliz fiesta del Espíritu Santo. Así, bueno, nuestro compañero Alejandro ya se fue, pero también feliz cumpleaños para él, que el día de hoy pues está cumpliendo años. Se nos escapó. Felicidades, Alejandro. Bueno, bendiciones, amigos televidentes, los esperamos el día de mañana si Dios lo permite. Buenas noches.